noches. Si has llegado a este vídeo es porque has encontrado la estación de tren que casi nadie conoce. Antes de comenzar este viaje, permite que el mundo siga girando sin ti durante un ratito. Desconéctate de todo. No hay nada que hacer, ningún lugar al que llegar, ninguna decisión que tomar. Solo escucha mi voz mientras el resto del universo continúa su camino. Os voy a leer una historia inmersiva que es el tren que viaja entre las estrellas. Espero que os guste. Dicen que cada noche, cuando el último reloj marca el final del día, el primero del nuevo día todavía no se ha atrevido a comenzar. Existe un instante diminuto, tan pequeño que casi nadie llega a verlo. Es un lugar entre dos momentos, una pausa, un suspiro, como el breve silencio que existe entre una respiración y la siguiente. Y es precisamente ahí donde aparece una estación. No una estación cualquiera, no tiene nombre, no tiene dirección, no pertenece a ningún país, ni siquiera pertenece al tiempo. Simplemente espera. Durante siglos, algunos viajeros han hablado de ella. Un marinero juró haberla visto mientras atravesaba un océano completamente inmóvil. Una anciana dijo haber encontrado su banco de madera la noche en que cumplió 100 años. Un niño aseguró que había subido a un tren lleno de estrellas después de quedarse dormido mirando la lluvia desde la ventana de su habitación. Pero nadie creyó aquellas historias y, sin embargo, todas describían exactamente el mismo lugar. Quizá porque las historias verdaderas nunca necesitan convencer a nadie, solo esperan a la persona adecuada. Y esta noche esa persona eres tú. ¿No recuerdas cuando empezaste a caminar? Solo sabes que el sendero ya estaba bajo tus pies. Las piedras son lisas, redondeadas por un tiempo que parece mucho más antiguo que cualquier calendario. Entre las grietas crece un musgo suave, tan suave que parece terciopelo. A ambos lados del camino, pequeñas flores blancas iluminan la oscuridad. No emiten una luz intensa, no intentan llamar la atención, simplemente brillan, como si respiraran despacio. Cada una desprende un aroma distinto. Unas recuerdan al jazmín, otras a la vainilla. Algunas tienen el olor de la lluvia sobre la tierra caliente y otras, curiosamente, huelen exactamente igual que un libro recién abierto. El aire es tranquilo, no hace frío, no hace calor, solo esa temperatura perfecta que hace que los hombros se relajen sin darse cuenta. Respiras profundamente y notas algo curioso. Cada respiración parece un poco más lenta que
respuestas, solo contemplación. Entonces, escuchas un sonido muy lejano, una campana. Su nota es grave, larga, serena. No anuncia una hora, no llama a nadie, solo parece decir:
posa una mano sobre el gran libro. Las páginas están completamente en blanco, o eso parece, porque unos segundos después empiezan a aparecer letras. No surgen de golpe. La tinta se desliza lentamente, como si despertara después de un largo sueño. Las palabras forman un nombre.
Después una figura da paso hacia la puerta. Es el conductor. Es alto, no por una altura extraordinaria, sino porque parece cambiar completamente, perdón, sino porque parece caminar completamente erguido, con la seriedad y la serenidad de quien jamás ha necesitado apresurarse. Su uniforme es azul oscuro, más oscuro que la noche, pero sobre la tela hay pequeños hilos plateados. No están bordados, formando dibujos. Cada uno representa una estrella. Y mientras él se mueve, las estrellas parecen cambiar ligeramente de lugar, como si el cielo respirara junto a él. Lleva unos guantes blancos muy antiguos, perfectamente cuidados, y una gorra sencilla, sin insignias, sin adornos, solo una pequeña estrella plateada sobre la visera. Sus ojos llaman inmediatamente tu atención, no porque tengan un color especial, sino porque transmiten algo difícil de explicar. Cuando los miras, tienes la sensación de que ese hombre ha contemplado miles de amaneceres, miles de despedidas, miles de encuentros, y que cada uno de ellos sigue siendo importante para él. Inclina ligeramente la cabeza con respeto, con calma, y sonríe. No es una sonrisa amplia, es apenas un gesto, pero basta para que todo resulte familiar. Buenas noches. Su voz es tranquila, que parece mezclarse con el sonido del aire. Te estábamos esperando. No pregunta tu nombre, no necesita hacerlo. Mira el billete que sostienes entre las manos, asiente despacio, como quien confirma algo que ya sabía desde hace mucho tiempo. Todo está preparado. Puedes subir cuando quieras, no hay prisa, nunca la hay.
Las cortinas son de terciopelo azul profundo, el mismo azul que aparece en el cielo justo antes del amanecer. Se mueve ligeramente, aunque las ventanas están cerradas. Nadie parece sorprenderse. En este tren hay cosas que simplemente suceden. El suelo desprende un agradable aroma a cedro. Cada tablón tiene un dibujo distinto, líneas suaves, curvas, pequeños nudos, como si la madera quisiera contar su propia historia. Tus pasos apenas producen sonido y aún así el tren parece saber exactamente dónde estás, como si te diera la bienvenida. Sobre una pequeña mesa cercana descansa un jarrón de cristal. Dentro hay una única flor. Sus pétalos son completamente blancos, pero en los bordes aparece un ligero brillo azul. La flor permanece inmóvil hasta que pasas junto a ella. Entonces, muy despacio, se inclina ligeramente hacia ti, como si la saludara. Te detienes un instante y sonríes sin darte cuenta. Hay pocos pasajeros, muchos menos de los que esperabas. Cada uno ocupa una ventana distinta, como si el tren hubiera dejado espacio suficiente para que todos pudieran contemplar el cielo. La primera persona que ves es una
En la esquina del vagón, una mujer sostiene una taza de porcelana. No bebe, solo deja que el calor le acaricie las manos. Tiene los ojos cerrados, respira despacio y parece escuchar una música que nadie más puede oír. Tal vez el sonido de un recuerdo feliz. ¿Te das cuenta de algo curioso? Ninguno de ellos parece preguntarse cuánto durará el viaje. Nadie consulta un reloj, nadie observa un horario, porque aquí el tiempo no se mide en minutos, se mide en calma. El conductor avanza lentamente por el pasillo, se detiene junto a un pequeño mueble de madera. Sobre él descansan varias teteras. Todas son distintas. Una está decorada con pequeñas lunas, otra con hojas doradas, otra parece hecha de vidrio transparente, pero dentro, en lugar de agua, parece contener un cielo estrellado. El conductor toma una, sirve una taza, después otra y otra más. Nunca pregunta quién desea beber, simplemente parece saberlo. Cuando llega a ti, te ofrece una taza de porcelana blanca. Es ligera, muy ligera. El vapor asciende lentamente, formando pequeñas espirales. Cierras los ojos un instante. Respiras. El aroma cambia con cada inspiración. Primero recuerda al jazmín, después al pan recién hecho, más tarde al olor de los libros antiguos y finalmente a ese perfume tan difícil de describir que tienen algunos recuerdos felices. El conductor sonríe como si conociera exactamente lo que estás sintiendo. Cada viajero percibe un aroma diferente. Te dice, hace una pequeña pausa. El té siempre encuentra el recuerdo que más paz puede ofrecerte. Das un pequeño sorbo. Está templado, no demasiado dulce, no demasiado intenso, y durante unos segundos tienes la sensación de volver a un lugar conocido. No sabes cuál es, quizá una tarde de infancia, quizá una conversación olvidada, quizá un abrazo. No consigues ponerle nombre y comprendes que no hace falta hacerlo. Mientras sostienes la taza entre las manos, el tren continúa avanzando. Fuera, las estrellas empiezan a cambiar. Ya no parecen puntos lejanos. Algunas pasan muy cerca de la ventana, tan cerca, que iluminan el cristal con destellos plateados. Y entonces el paisaje comienza a transformarse. Las estrellas empiezan a separarse lentamente. Entre ellas aparece una inmensa superficie brillante. Al principio parece una nube, después un río y finalmente
palabras esperando ser escuchadas. El niño se incorpora lentamente. La anciana deja escapar una sonrisa. Incluso el hombre del cuaderno cierra los ojos unos segundos. El conductor observa aquel inmenso mar con el cariño de quien regresa siempre a un lugar querido y dice, casi en un susurro, estamos llegando al mar de las palabras no dichas. El tren disminuye la velocidad, no se detiene de golpe. Parece deslizarse sobre el silencio tan suavemente que resulta imposible distinguir el momento exacto en que deja de avanzar. Fuera, el océano se extiende hasta donde alcanza la vista. No tiene orillas, no tiene horizontes, solo una inmensa superficie de cristal líquido que refleja todas las estrellas del firmamento. Durante unos instantes es imposible saber dónde termina el cielo y dónde comienza el mar. Ambos parecen formar parte del mismo lugar, del mismo sueño. Las olas apenas se mueven, no rompen, no hacen espuma, simplemente respiran. Suben lentamente, después vuelven a bajar, como si el océano entero inhalara y exhalara con una calma infinita. Observas con atención, debajo de aquella superficie transparente, empiezan a aparecer pequeñas luces. Al principio parecen peces, después comprendes que no lo son. Cada luz tiene una forma diferente. Algunas son redondas, otras alargadas,
pasos lentos, cuidadosos, con una delicadeza casi insoportable. Cada vez que una palabra luminosa emerge del agua, ellos la reciben entre las manos. La observan unos instantes como quien sostiene algo extraordinariamente frágil y después la dejan ascender hacia el cielo. El niño vuelve a preguntar quiénes son. El conductor tarda unos segundos, como si recordara un nombre muy antiguo, y le contesta: los guardianes del silencio. Llevan aquí desde hace mucho tiempo, antes de que existieran los relojes.
de nuevo a la ventana, permanece unos instantes contemplando la inmensidad. Después habla casi para sí mismo. El siguiente lugar siempre sorprende a los viajeros, no porque sea el más hermoso, sino porque allí todavía existe, no, todavía no existe ninguna historia terminada. Solo están los comienzos, millones de comienzos. A lo lejos empiezan a aparecer pequeños puntos dorados. Al principio parecen estrellas agrupadas, después faroles suspendidos en el aire y poco a poco la silueta de un edificio imposible comienza a dibujarse entre la luz. No tiene techo, no tiene paredes, solo interminables columnas blancas elevándose hacia el firmamento. Entre ellas, millones de libros flotan lentamente, abriéndose y cerrándose con la brisa, como si respiraran, como si esperaran pacientemente al próximo viajero. El conductor sonríe apenas un instante y con la voz más baja que has escuchado desde que comenzó el viaje, susurra: bienvenido a la biblioteca de las historias que aún no han sido soñadas. Y el expreso astral, sin detenerse del todo, se desliza lentamente hacia su siguiente destino. Esta historia